Bienvenidos. La Secretaría de Cultura se complace en tener como invitada a la maestra Mari Carmen Rioseco para discutir este texto. Ella es la invitada del mes y realmente estamos muy contentos de tenerte, Mari Carmen, porque conocemos tu trayectoria tanto en la militancia de la izquierda como en el feminismo, y ese es un libro que tiene que ver con ambas cosas. Entonces, nos pareció muy importante contar con tu participación y estamos muy satisfechos de tenerte entre nosotros. Bueno, se encuentra hoy Victoria, se encuentra hoy Iñaki, y me encuentro yo, y te damos la más cordial bienvenida. Bueno, vamos a ver ahora el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado de Federico Engels, que es una obra en la época de madurez de Federico, que escribe aproximadamente 38 años después de que aparece el Manifiesto Comunista, que fue una obra de juventud que realizaron él y Carlos Marx, y que es un documento importantísimo, que hay una serie de prefacios donde hay una serie de cambios interesantes, donde señalan cosas que habría que cambiar, pero que dicen no cambiamos por ser un documento histórico. Bueno, el origen de la familia del Estado es también un documento histórico, porque estaba basado en los estudios de antropología, sobre todo de Morgan y Bachofen. Morgan, en gran medida, es el padre de la antropología norteamericana y Bachofen de la alemana. Y bueno, la ciencia ha avanzado muchísimo al respecto, pero hay algunas cosas muy importantes que se señalan aquí. Por ejemplo, en primer lugar, hay rasgos que son muy importantes, que son estudiados por él, sobre las formaciones familiares, desde el matrimonio por grupo, el matrimonio sindiásmico y el matrimonio monogámico. Luego, otra cosa que es muy interesante es, por ejemplo, la cuestión del matriarcado. Qué lástima que no esté Ernesto aquí, Ureña, porque me tocó a mí asistir en Oaxaca a la presentación de una película sobre una boda en el Istmo de Tehuantepec. Fuimos en Oaxaca a ver esto, hará como 40 años, y era algo sumamente interesante porque ahí se mostraban, digamos, reminiscencias del matriarcado que siguen existiendo en el Istmo de Tehuantepec, y que si hace 40 años era muy importante, posiblemente no sea tan importante ahora, pero existe un documento que es un documento fílmico del Instituto Politécnico Nacional, ¿no? Y la otra cosa es que estos cambios de formación familiares de la antigüedad, pasando por los estadios comunes de los que habla la antropología normal, que es el salvajismo, la barbarie y la civilización, nos explica cómo a partir de la aparición, sobre todo, de la producción comunal, que esa producción comunal es algo que sirve de enlace entre los individuos de una sociedad, y que por lo tanto existen incluso formas de matrimonio que son matrimonio comunal, y en la cual, por ejemplo, el hogar es algo controlado, y por lo tanto el hogar y la aldea es controlado fundamentalmente por mujeres. Nos describe cómo a partir de la aparición de un producto en el cual hay excedentes de producción y empieza a haber apropiación del producto, el producto del cual hay apropiación es fuera de la aldea, fuera del hogar, y esto empieza a dar origen a productores y apropiadores, y que cuando hay la situación de apropiadores y productores, entran en un conflicto, y este conflicto va a tener que ver también con cuestiones sociales. Por ejemplo, y esto Iñaki lo debe conocer, Marilyn Stockstand, por ejemplo, ella señala que hay un código antes del código Hammurabi, en el cual, por ejemplo, se señala una cosa que es muy importante, por ejemplo, en este código, que es anterior en Mesopotamia al Hammurabi, en el cual se dice que está permitida la poligamia, pero que ya no se va a permitir la poliandria. O sea, los hombres podrán tener varias mujeres, pero las mujeres no van a poder tener varios hombres. Se codifica
Y, por ejemplo, Marilyn dice, esta codificación nos da un poco el entendimiento del origen de la opresión de la mujer, dando derechos a los hombres y negando derechos a las mujeres, ¿no? Y que quiere decir que el hecho de que sea codificado quiere decir que la poliandria existía, pero que habían decidido que dejara de existir, ¿no? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, trabaja sobre todo sobre Roma, Grecia y los germanos en Europa y los celtas, un poco también, ¿no? Y en el continente americano, sobre todo, estudia a la gens iroquesa, que era la forma comunitaria de existencia, que era muy parecida a la gens o al clan, que existía en Germania o con los celtas, al clan antes de la aparición de las clases sociales en Grecia y en Roma, e incluso Kautsky, en Orígenes y Fundamentos de la Familia, por ejemplo, una cosa que señala, citando a la Ilíada, es como, por ejemplo, en la Ilíada, el patrón ante sus esclavos, que eran sus trabajadores, tiene una relación que es una relación prácticamente de iguales, e incluso los reta a ver quién logra más fajos de trigo, quién puede juntar más fajos de trigo, y podemos ver que eran sociedades mucho más igualitarias. Y una referencia que es muy interesante que hace es precisamente a la península californiana y a los grupos indígenas californianos. O sea, donde existían formas de relación en las cuales, por ejemplo, los matrimonios eran matrimonios grupales y eran matrimonios de un gen con otro gen para evitar un poco la relación consanguínea. Y una cosa, por ejemplo, que es muy interesante que se muestra es de que a los jesuitas les parecía sumamente escandaloso y, por ejemplo, dice Engels, ¿qué es más escandaloso? O sea, este tipo de relación en la cual todos los jóvenes, digamos de 18 a 25 años, tienen una relación grupal, o el caso de la familia burguesa, donde impera el dinero y podemos tener un viejo de 60 años casado con una muchacha de 23, donde la relación es una relación fundamentalmente económica. O sea, ¿qué es mucho más moral? Si el matrimonio grupal o el matrimonio monogámico, cuando se da en base a condiciones fundamentalmente de dinero, ¿no? Y además señala que los primeros matrimonios, por ejemplo, sigue siendo así en ciertas comunidades, por ejemplo, en la ortodoxia judía, por ejemplo, no son los jóvenes los que deciden con quién se van a casar, sino que hay un acuerdo entre madres para casar y el matrimonio es un matrimonio por intereses y es un matrimonio monogámico. La otra cuestión importante, además de la familia, es que a partir del surgimiento de las clases sociales es necesario un instrumento que sea un instrumento rector, que aparece como un instrumento por encima de las clases, que incluso Hegel le llama, de hecho, para Hegel es una nueva deidad, o sea, vendría siendo el Dios moderno, que es el Estado que se sitúa aparentemente por encima de toda la sociedad y que decide como árbitro de la sociedad, pero que señala que el surgimiento del Estado es el surgimiento de una institución para determinar a favor de los intereses de clase de los grupos, digamos, más importantes, los grupos más importantes económicamente, y que sirve fundamentalmente como un instrumento que garantiza la propiedad privada y la explotación del hombre por el hombre. Bueno, yo dejaría la introducción un poco así, la reseña, y voy a dar la palabra a Iñaki. Muchas gracias, Jorge. Los saludo a todos. Muy buenas tardes. Se me hizo un libro muy interesante. Como bien lo explicas, está basado prácticamente en las teorías de Morgan, de Bachofen, y también refuta a este personaje McLennan, McLennan. McLennan, refutándolo porque él menciona una teoría sobre las tribus endógenas y exógenas,
en las cuales él refería que eran mutuamente exclusivas o se refería a ellas como antítesis, a lo cual Hegel aquí está constantemente refutando y diciendo pues que no era así. Inclusive creo que se refiere a él como un jurista apático o algo así medio, que se me hizo interesante. También me gustó mucho, digo, he escuchado un poco sobre las familias consanguíneas, pero no había escuchado yo de esto de la familia Pulalúa, que es Sí, las de de Hawái, Hawái. y que me recuerda mucho, no sé por qué me vino a la mente, a Paul Gauguin en Tahiti, eh, cuando tiene varias, está viviendo con una tribu donde todas las mamás son las mamás de todos los niños de la tribu, ¿no? Ah, ahí cabe mencionar que a Gauguin le da sífilis, pero bueno, eso no lo mencionan en el libro. No, Gauguin lleva la sífilis de Europa. No existía en Haití. Digo, Ah, bueno, en Tahiti. la isla. No Uh -huh. existía, ¿no? Ah, bueno, entonces hay que darle las gracias a los europeos una vez más. Pero es interesante cuando te pones a plantear de esta forma el origen de la familia, ¿no? Creo que lo que más me llamó la atención fue la palabra fábula, ¿no? Que viene del romano, que quiere decir esclavo, y familia, pues sería tu grupo de esclavos, ¿no? Yo algo que nunca había escuchado en mi vida. Y tener esa concepción de la familia como un grupo de esclavos, como base de lo que va a venir siendo el sistema capitalista, pues es muy interesante, ¿no? Como bien mencionabas, vemos un proceso tecnológico donde, bueno, se ve que tenemos más comida, en este caso por la agricultura, que de la necesaria, y por lo tanto, pues empieza el principio de la propiedad privada, ¿no? Y vemos un cambio del orden matriarcal que existía, ¿no? Donde la única forma que nosotros podíamos saber de quiénes era el linaje de los hijos era a través de la mamá, ¿no? Porque ella era quien verdaderamente tiene a los hijos. En el caso de la familia moderna, como la conocemos hoy en día, no es una cuestión religiosa, no es una cuestión moral ni nada por el estilo, sino una cuestión puramente económica. Yo soy un señor que tiene muchos esclavos y tiene grandes praderas donde planto muchas cosas y pues se lo quiero dejar a mis hijos, ¿no? Y la única forma de hacer esto es cambiar a este sistema patriarcal que conocemos ahorita. Me gusta mucho también como Engels plantea que todo esto se puede acabar, o que ya se estaba acabando a sus ojos con la introducción del socialismo, ¿no? Y cómo estas teorías marxistas iban a romper con esta necesidad pues relaciones de monogamia donde, bueno, en realidad eran relaciones de poder, ¿no? Donde el hombre tenía todo el poder. No sé si comparto su teoría, se me hace también un poquito idílico, pues por cuestiones de que creo que llevamos ya muchos años con esta tendencia, ¿no? Y aparte que tiene todo un bagaje religioso por detrás, ahora que antes no lo tenía. También me vino a la mente un poquito este libro que tú me recomendaste de William Rice, un poquito sobre la sexualidad, ¿no? Y cómo esta nueva sexualidad se podría, pues de alguna manera potencializar en el futuro. Creo que es un libro muy interesante con algunos preceptos antropológicos, pues creo que ya antiguos, pero que todavía, pues hoy en día funcionan y pues muy recomendado. Gracias. Gracias, Victoria, por favor. Gracias, Iñaki, y gracias, Jorge. Pues bueno, creo que a mí me pareció también muy interesante la perspectiva de Engels, y bueno, ya sabemos estas referencias de estos tres autores de, no sé pronunciar, Bachofen, ¿cómo se pronuncia, Jorge? Bachofen. Bachofen, y de Morgan y McLegan, que creo que habla de este libro como de, perdón, esta sonora participación, pero no puedo evitar apagar ese audio del exterior. Si quieren, a ver, un momento, perdón, ¿eh? Pero pasamos contigo, Mari Carmen. Ya, perdón. Trataré de ser breve. Una disculpa. Perdón, Mari Carmen. Pues creo que el libro hace una visita interesante. Naturalmente,
Engels habla desde la perspectiva de materialismo histórico, ¿no? Entonces, para nosotros estudiosos de la cultura, creo que es muy interesante cómo divide estos tres momentos, o se concentra en estos tres momentos históricos, retomando también a Morgan en también tres categorías, ¿no? Inferior, media y superior. Y entonces empieza a hablar de las etapas prehistóricas de la cultura, o así las denomina, y a mí me parece muy interesante porque estamos acostumbrados desde esta visión eurocentrista que prevalece la educación en Latinoamérica, por lo menos, a referirnos siempre a la barbarie y al salvajismo como un sinónimo de retroceso. Entonces, a mí me parece que este libro es revelador en el sentido de que habla en el periodo del salvajismo y de la barbarie, pues de notorios sinónimos, digamos, de desarrollo, ¿no? Primero que nada, pues denota, por ejemplo, en el salvajismo algo que él llama comunismo primitivo. Y pues habla mucho de esto que les decía, del derecho materno, y lo enfrenta con estas nuevas, o digamos, con las narrativas de en ese entonces el gens griego u otros, y entonces él cita, ¿no? Y dice así tal cual que el derrocamiento del derecho materno, y cito, fue la gran derrota histórica del sexo femenino en todo el mundo. El hombre empuñó también las riendas de la casa, la mujer se vio degradada y convertida en servidora, en la esclava dice así, ¿no? De la lujuria del hombre en un simple instrumento de reproducción. Entonces, digo, parecen un poco dramáticas sus palabras, pero si pensamos en el capitalismo patriarcal que vivimos ahora, podemos entender perfectamente, o si pensamos en la formación actual de la familia, ¿no? Entonces, creo que pensando en esos modos de producción de entrada, antes de hablar de la familia, pues nos dice que en el salvajismo gran parte de lo que sucedía, digamos, o las características, pues fueron la flecha y la caza. Nos habla de ese posterior derrocamiento del derecho materno. En la barbarie nos platica sobre ese momento histórico en el que aparece la ganadería, la agricultura, y que en ese periodo fue clave la domesticación y la cría de animales, el cultivo de plantas. Para esto nos platica cómo el desarrollo de la tecnología, de la agricultura y de la ganadería empezaron a crear otras condiciones que contradictoriamente se alejaban del desarrollo y que no tenían que ver con el bien común y ese comunismo primitivo del que hablábamos. Es decir, las personas ya no tenían que vivir al día y por lo tanto esa sobreproducción pues es, digamos, la antesala, porque se abren los manantiales de riqueza y es la antesala de la propiedad privada, ¿no? Entonces, me parece bien interesante cómo hace esta visita cronológica a los momentos y va arrojando luz sobre la forma. De entrada, el enfoque de género del libro a mí me parece muy revelador. El pensar que no siempre ha sido así, y aparte pensar en regresar a ciertas raíces, ¿no? Como una idea muy romántica tal vez. Pero, pues bueno, creo que también lo que habla sobre la sexualidad, como decía Iñaki, es bien interesante porque de repente sí se nota como un tono moral en su enfoque, pero por otra parte habla también o hace referencia de mamíferos, de formas de vida sexual, habla de promiscuidad, eh, y entonces va dibujando, ¿no? Cómo en el periodo del salvajismo era la unión por grupos, o cómo en la barbarie era este gen, digamos, indiásmico, la familia consanguínea, y también nos habla de cómo en la civilización surge la monogamia con todas sus contradicciones y con todos sus efectos colaterales de ese derecho patriarcal, ¿no? Que se instala a partir de esa familia, que como decía Iñaki, yo sin quererme robar mucho tiempo, pero para citarlo,
es bien interesante porque él dice que en su origen la palabra familia no significa el ideal mezcla de sentimentalismos, como decía Iñaki, sino que como tal, famulus quiere decir esclavo o doméstico. Y familia es el conjunto de esclavos pertenecientes a un mismo hombre. Y así lo dice, hombre. Entonces, parece pues muy revelador cómo hasta etimológicamente o un estudio, digamos, más epistemológico, ¿no? De la palabra. Y bueno, yo en La realidad... carga del peso de la palabra. ¿Cómo? La carga del peso de las palabras. Exacto, la carga del peso de las palabras es algo, digamos, que también que deprime, ¿no? Me encantaría escuchar a Mari Carmen. Mari, por favor. Oh, pues no deja de impresionarnos este libro. Primero quiero agradecer el haberme invitado. La verdad, estoy muy contenta y encontré mi libro en la biblioteca de aquí de la casa. Bueno, lo encontró Baltasar, mi compañero, y veo que era de 1977. O sea, son muchos años de haber leído y Que lo estudiamos revisado. entonces. Sí, imagínate. Entonces me puse a pensar en varias situaciones que no han cambiado y cómo ahora las teorías, como decía Victoria, la parte de la teoría de género, bueno, no es la teoría, sino esas metodologías que se usan para entender las relaciones y la historia sobre de los hombres y las mujeres. El texto de Federico Engels, el que hoy se está analizando, en realidad es un libro que no deja de asombrarme por las revelaciones históricas de la transición que ha vivido nuestra parentela ancestral. Entonces, zambullirme un poco en el recorrido evolutivo de la humanidad por los diferentes estadios que han estado mencionando, revisando las circunstancias que modificaban las formas de convivencia, cómo van cambiando, relacionadas con el medio ambiente, si era un lugar frío, era un lugar desértico, era un lugar con agua, podían caminar, irse acomodando y esta parte iba siendo la evolución del grupo, el clan o la familia. Para mí esto es registrar sociedades en donde las mujeres tienen una posición importante, que ya lo han estado señalando, en esta estructura social, porque eran un elemento sustancial en las familias matrilineales. Yo no le llamo matriarcado, lo veo más como matrilineal, por lo que se señalaba de que todo iba por línea materna, la herencia, los beneficios, lo que se compartía, lo que se reproducía, era, sobre todo cuando fallecían, era por línea materna, ¿no? Y además de revisar cómo el entorno social, a través de estas relaciones de producción, que finalmente es lo interesante aquí, y la subsistencia aporta, pues nos aporta así eso, un aprendizaje animoso para querer seguir leyendo más. Entonces, volver a leer este libro es regresar al relato detallado de un recorrido desde la prehistoria, en donde se describe cómo la mujer no ha estado sometida ni subordinada en todas las épocas, y evidencia que la subordinación no es innata ni es un hecho universal, que es lo que llamamos, y se menciona mucho, que la cuestión de los roles de género, pues es cultural. Entonces, esto es lo que comprueba el libro y por eso no deja de asombrarnos. El hecho de que estas sociedades, las mujeres tienen una posición importante en la familia matrilineal, porque las sociedades confiaban en las mujeres. ¿Por qué confiaban en las mujeres? Porque dentro de este mundo de tanta, de aprendizaje muy corto, muy leve, en donde las mujeres eran las que se reproducían, eran las que tener un hijo era algo así como, yo creo que como mágico, no sabían cómo venía, ni de dónde venía, ni por qué venía, pero ellas estaban aportando hijos a la progenie. Y entonces las mujeres no eran sometidas ni fueron subordinadas en todas las épocas. Y esta es una evidencia de que esa subordinación, como decía, no es un hecho universal. La estructura social era un elemento muy importante en las familias y sobre todo porque veíamos que era relevante
el papel de las mujeres, esta fuerza que tenían, nosotros hablamos de la matria, es una posición permanente la que las mujeres tenían, y pertinente, mientras que la posición del hombre era subsidiaria. Esto tiene que ver en esas etapas que estaban ahorita ustedes señalando, tiene que ver con la forma de producción y de subsistir. Cuando se estacionan, y empiezan a ver lo de las familias, que ya se termina lo del matrimonio en grupos, en donde empieza a trabajar la parte de la monogamia, o que le llaman la promiscuidad, con ese moralismo que dijo Victoria, se crea entonces la familia y las mujeres, pues un poco lo que decía Jorge, en las comunidades indígenas todavía nos vemos siendo dueñas del traspatio, de las aves, el ganado, la domesticidad de los animales, las hortalizas y esta parte. Entonces, en esta situación movemos toda esta parte del alimento y se divide el trabajo en trabajo productivo y trabajo reproductivo. Y se nos va estacionando nuestra actividad y nuestro entorno en la parte doméstica. Y con tantos hijos y tener que cuidarlos, somos las que curamos, somos las que damos la hierba, somos las que traemos el agua. Esta parte no hay tiempo de otras cosas y aquellos empiezan a salir, como decía en un momento, en una parte de el sustento. Y a través de este sustento hay un momento en que se crea el excedente. Al tener el excedente, hay un tipo que yo creo que se queda así platicando, porque pues, si tenga esclavos o no, tiene excedente, ¿qué hago? Lo intercambio, ¿no? Entonces, de repente, tiene la propiedad privada. Y ok, esto a mí me costó. Esto que hace la mujer que vive conmigo, pues es parte de lo que yo necesito y tengo mi derecho. Entonces, había una necesidad de poder conservar este excedente, esta propiedad privada, y tenía que hacerse a través de la monogamia para las mujeres. Porque si la mujer me pertenecía y en cuerpo y en tiempo y en todo esto, eran mis hijos. Entonces yo iba a heredar a mis hijos. No iba a andar buscando que se llevaran mi terreno o los pleitos esos que siempre se dan y las guerras, que son otra situación que vinieron después también con el Estado, en la parte de cómo esto se trastornó en una guerra constante por tener, ¿no? Entonces, hubo un tiempo en que las mujeres tenían el poder y era el poder de conjuntar a la progenie sin sometimientos ni subordinaciones, porque tenían voz, hacían decisiones, y era otra forma de estar juntos y de relacionarse. Entonces, por eso no deja de asombrarnos a todas las personas que estamos ahorita, esta detallada descripción de lo que era la historia de nuestros antepasados. Sin embargo, no todo lo que menciona Morgan debe ser racional. Morgan llamaba salvajismo y barbarie y adelantó algunas hipótesis sobre la transición de la barbarie al periodo de la civilización en la parte arcaica, pero su interpretación de la historia sí fue aceptada por Engels. Sin embargo, hay una parte que a mí que en aquel tiempo, en los 70s, 80s, no lo cuestioné porque no estaba tan desarrollado esto de los derechos. Y él dice así, lo voy a leer. Aquí. Dice, quizá la evolución superior de los arios y los semitas se deba a la abundancia de carne y leche en su alimentación, y particularmente a la benéfica influencia de estos alimentos en el desarrollo de los niños. En efecto, los indios de los pueblos de Nuevo México, que se ven reducidos a una alimentación exclusivamente vegetal, tienen el cerebro mucho más pequeño que los indios del estado inferior de la barbarie. Una visión centroeuropea. Entonces, sí, es un enfoque eurocentrista, ¿no? Discriminatorio, que le quita lo verosímil de sus tratados. O sea, porque hemos visto ahora con el adelanto de la ciencia y toda esta parte de los estudios, que hay restos de neandertales que comprueban que sus cerebros eran más grandes que los homínidos. Entonces, sí, o sea, es interesante
ver el esfuerzo y el gran aporte que se hizo, pero también reconocer que no había mucha información y, como lo hemos señalado varias veces, ese enfoque eurocentrista pues no deja de discriminar y querer disminuir el valor de las mismas familias que se daban en la parte con los aztecas. Cuando llegan los españoles a Tenochtitlan, tenía más habitantes que Madrid o que Alemania. Entonces, estas sociedades estaban también organizadas, también habla algo de los alimentos y, bueno, eso no es el tema, pero yo lo señalo porque para decir cómo en un estudio podemos describir esas relaciones, pero también el sentido de la cultura, el enfoque que nosotras, las personas, tenemos para hacer un estudio puede ser con perspectiva de género, como estamos haciendo ahorita, o con una perspectiva eurocentrista, o con una perspectiva clasista o de otras partes, ¿no? Entonces, hasta aquí yo voy aportando a lo que creo que... Desafortunadamente nos quedan 7 minutos. Rápido, nada más. A ver. A partir de lo que comenta Mari Carmen, yo también encontré un par de notas en el libro que, valga la redundancia, denotaban esa visión eurocentrista de la que hablas, porque en un momento dice, en la época del descubrimiento de América, y, o sea, como que eso ya es un choque, ¿no? Porque habla del descubrimiento, pues, desde su visión, ¿no? O sea, no habla de una colonización, no habla de un despojo ni nada, ¿no? Y luego habla de 2, 3 cosas que dice como dialectos, o sea, sigue siendo un texto que, aunque bastante vigente por lo que comentas de la perspectiva, por ejemplo, de género, de que no es, como dices, no ha sido universal el patriarcado ni eterno, pero por otra parte sí tiene algunas cosas que denotan desde el lugar en el que estaba parado, en fin. Yo estoy totalmente de acuerdo. Estuve platicando con Everardo Garduño, que me dijo, ay, este texto sí lo conozco muy bien, porque él había sido invitado y invitó a él a Servando, o sea, declinó a favor de Servando. Y entonces, casi casi me dijo, si me hubieras invitado a este texto, hubiera aceptado, ¿no? Entonces, entre las cosas que discutimos por teléfono él y yo, era precisamente esta visión eurocentrista, que es una visión que tardó mucho tiempo en superar, porque precisamente estaba con los avances que tenían Morgan y Bachofen, los cuales están obviamente muy atrasados a los avances contemporáneos. Ya para terminar, porque hay poco tiempo, quisiera señalar yo sobre el plusproducto, la aparición del Estado y la aparición de las leyes, ¿no? Hay una cosa que se llama leyes de convivencia. Por ejemplo, los 10 mandamientos son leyes de convivencia, donde un grupo pequeño puede convivir. Pero, por ejemplo, cuando ya aparece una legislación como el Código Hammurabi, que tiene, creo que 280, digamos, leyes específicas, ya entra el derecho que viene siendo el derecho penal, el derecho civil y el derecho familiar. O sea, ya entra en cosas que son muy particulares. Y de hecho, el Código Hammurabi, después el derecho romano y luego el derecho napoleónico, llevan, digamos, una cierta línea de consecuencia. Y, por ejemplo, desaparece lo que es el derecho materno para centrarlo sobre el derecho paterno. Y me llamó mucho la atención, que yo creo que cuando lo leímos en los 70s no me llamó la atención, pero me llamó mucho la atención actualmente el leer que en el derecho napoleónico se deja claramente especificado que cualquier hijo nacido en el matrimonio pertenece al padre. O sea, Jorge, digamos que traducido al español mexicano es ganado que nace en mi rancho es mío. O sea, es eso, ¿no? la misma palabra Todavía, patrimonio, lo que significa, Patrimonio, claro. o sea, la Y tiene misma que ver con palabra. patriarcado, ¿no? Con Sí, sí. patriarcal. pero todavía hay Completamente. leyes que tienen eso. O sea, aquí en Baja California, por ejemplo, con respecto a los niños, bueno, ya han avanzado los derechos humanos de que el bien superior del niño es el que debe de contar.
y depende de la interpretación del juez. Sin embargo, es el derecho paterno. Si en una situación de separación o alguna cosa que los abuelos o que alguien como tutores quieran rescatar, sobre todo cuando hay tantas situaciones de parejas que tienen adicciones, que les quitan a los hijos. O sea, en esta parte, las hijas y los hijos, el derecho lo tiene el papá primero, o sea, la familia del papá. O sea, y hemos estado dentro del feminismo tratando de ver todo eso, porque en realidad es una cultura tan fuerte, y ese chip, que a veces te choca y te afecta, porque si el bien superior del niño es estar con la persona que más lo quiere, y por lo regular, por la línea materna, está la abuela, la mamá de la mamá, que trata de ser más cercana en esta parte, lo que sea, bueno, es una cuestión cultural, ¿no? Se repite. Y no, o sea, tiene que ser el papá, que a veces el papá fue un papá biológico Lo que... cual viene del código ¿no? romano y Ajá, del sí. código... Todavía esos, desafortunadamente, estamos viendo que pasaron 200 años y sigue. Sí, claro, ¿no? La otra cosa que es interesante es como, por ejemplo, entre los judíos ortodoxos sigue existiendo la línea materna. O sea, Matrilineal, sí. vas a ser judío por línea materna. Si eres hijo de judía, eres judío. En cambio, si eres hijo de judío y de mujer gentil, no judía, entonces no eres judío, ¿no? O sea, eso dentro de la ortodoxia judía, o sea, podemos ver que hay sectores en los cuales siguen habiendo reminiscencias, lo cual no quiere decir que sean muy correctos respecto a la mujer en la ortodoxia judía, ¿no? Para nada, sino todo lo contrario. Bueno, agradecemos mucho el que hayan participado hoy. De hecho, todos los martes de este mes estaremos trabajando sobre este texto, ya que aún así dudo que lo podamos agotar. Me felicito realmente de que estés con nosotros, Mari Carmen. Es un gusto. Quieres enriquecer bastante el círculo de estudios, y todo el círculo de estudios realmente estamos muy gratamente agradecidos de tu participación. La Secretaría de Cultura, por este medio, te agradece, así como agradece a aquellos que están siguiendo la transmisión para que colaboren, ya bien sea enviando algún mensaje. Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego, muchas gracias y felicidades por sus círculos. Están interesantes, muy interesantes. ¿Algo quieras agregar, Victoria? No, pues encantada de tener a Mari Carmen en el círculo. Muchísimas gracias. No, al contrario, Victoria, mucho gusto. Un Ya te placer. había contado. No, yo igualmente, muchas gracias, Mari Carmen, muy interesante tus aportaciones y pues bienvenida. Ok, adiós, ahora sí. Gracias. Bye. Adiós.